Hola a todos, muy buenas tardes. Soy Francisco Morales, responsable de contenido en Trébol y me encanta darles la bienvenida a esta tercera charla de esta serie de webinars que hemos preparado especialmente para nuestros clientes. En esta ocasión nos acompaña Leticia Aquino, quien nos va a dar una explicación, a dar una charla muy completa sobre cómo puedes medir tu éxito, el éxito de tus campañas en WhatsApp. Así que ella es Customer Success Manager en Trello y dentro de un momento nos va a contar un poquito más acerca del perfil de ella. Sin embargo, está pues buenísimo que nos pudieran comentar en la caja de comentarios desde donde se conectan. Está súper chévere que nos acompañen, siendo la 1:31 de la tarde en Colombia, en Ecuador y en Perú, y las 3:30 en Brasil, en Argentina. Y pues sabemos que es un horario que de pronto se les puede complicar a algunos y sabemos el esfuerzo y la exigencia que eso puede implicar, así que les damos las gracias por ello. Así que pues nada, vámonos con Leticia de inmediato, a quien queremos saludar en la tarde de hoy. Leticia, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, hola a todos, hola Francisco, gracias por la introducción. Entonces, así como Francisco comentó, yo hago parte del equipo de Customer Success y hoy la idea es hablar de las métricas de WhatsApp y cómo podemos analizarlas para nos ayudar a tomar decisiones de acuerdo a los resultados de las campañas. Entonces, yo estoy en Brasil en esos momentos, entonces saludos desde Brasil. Y me encanta ver que tenemos varias personas de diferentes países acá. Sin duda nos saludan desde México, desde Sí, Monterrey, desde Cali, en Colombia. De verdad, muchísimas gracias y un saludo inmenso a cada uno de ustedes por acompañarnos en esta sesión. Desde Medellín, desde Perú, está increíble acompañarnos. Y de paso, ahora que hablamos de tener una audiencia de tantos países, Leticia, de pronto estaría bueno recordarles que pueden activar los subtítulos en la parte izquierda inferior. Entonces en sus pantallas van a encontrar esta opción. sí. Entonces, esa herramienta permite que ustedes activen las leyendas. Entonces, la sesión será en español, pero quien esté en Brasil o quiera hacer la traducción en otro idioma, acá ustedes pueden hacer clic y escoger el idioma que prefieran, ¿vale? Súper. Si quieres, podemos dar un minuto más mientras las personas terminan de conectarse. Ya contamos con 20 personas en la sala y dentro de un momento pues arrancamos con esta presentación que es este webinar llamado ¿Cómo medir tu éxito en WhatsApp? Perfecto. Entonces, esperamos un minutico más y ya empezamos. Mm, Mira, sonó la alarma y todo. Mira, dejamos pasar un minuto, entonces siendo ya la 1:35 creo que podemos iniciar con la charla. Perfecto. Entonces yo voy a compartir mi pantalla. Acá tenemos una presentación chévere para tener la guía de lo que vamos a hablar. Entonces, este webinar lo llamamos de cómo medir tu éxito en WhatsApp. Y la idea es hablar de las principales métricas que tenemos en WhatsApp. Entonces, un momento, entonces, cómo medir tu éxito, las principales métricas, cómo podemos relacionarlas con nuestros otros KPIs, qué herramientas podemos utilizar, cuál es la configuración que debemos activar en Trebol para que tengamos um,
la forma de analizarlas después. Entonces, vamos a hablar de todo eso. Ustedes pueden hacer preguntas en cualquier momento y vamos a tener un espacio después para hablar de esas preguntas, ¿vale? Entonces, solo para recordarles, estamos haciendo una serie de webinars. El primer fue con Junior, que nos habló acerca del Customer Journey en WhatsApp. Ahí también les compartimos un recurso muy chévere acerca de cómo tú puedes mapear ese Customer Journey para que puedas planear las campañas. Después Laura nos habló de las mejores prácticas para HCMs. Y hoy vamos a hablar de las métricas. Después vamos a tener otra con Julia acerca de los features que te ayudan a crecer y escalar más rápido, ¿vale? Entonces, empezando acerca del contenido de este webinar, a las principales métricas de WhatsApp. Estoy segura que ustedes ya conocen, pero es bueno hacer una revisión. Entonces, primeramente empezamos con la tasa de entrega. Entonces, mide el éxito del despliegue y también nos puede indicar la calidad de nuestra base. Entonces, acá les traigo algunos insights de lo que podemos evaluar cuando estamos analizando esa métrica, que sería si nuestra base está limpia, es decir, que vamos a tener pocas o ninguna falla por número inválido. Si nuestra base está actualizada, vamos a tener pocas o ninguna falla por parámetro faltante. Y si está segmentada, pocas o ninguna falla por contacto en exclusión. Entonces, ustedes pueden ver que acá tenemos un pantallazo de las métricas, que como ustedes pueden ver eso en una conversación de Treble, que ya les presenta el total de usuarios que ustedes seleccionaron, la cantidad de mensajes enviados con éxito, la cantidad de fallas, la cantidad de entregas, y esas fallas, como ustedes saben, después también vamos a indicar dónde pueden ver, tenemos en el resumen las fallas que fueron generadas en ese despliegue para que ustedes puedan analizar y determinar qué debemos arreglar en nuestra base, qué debemos hacer para que no nos genere esas fallas, ¿vale? Y la tasa de respuesta mide el nivel de interacción e interés del usuario en el contenido. Entonces, ese sería lo que la tasa de respuesta nos cuenta, es cuál es el nivel de interés de ese usuario con nuestro contenido y es medida de acuerdo a la respuesta al HCM que enviamos. Entonces, eso para conversaciones outbound. Entonces, la respuesta a ese HCM nos determina la tasa de respuesta. Otra métrica que podemos tener acá sería la tasa de apertura. Entonces, esas dos, tasa de apertura y tasa de clics, podemos obtener con nuestro feature de bloque objetivo. Entonces, es un feature nuevo que fue lanzado por Treble al final del año pasado y que podemos tener también la medición de cuántas veces un usuario leyó el mensaje, que sería la tasa de apertura como tal, y la tasa de clics, que mide el nivel de interacción e interés del usuario con el contenido. Entonces, la tasa de apertura sería más un interés con el mensaje de tu empresa. Entonces, si el usuario ve que tiene un nuevo mensaje de tu empresa y lo abre, es decir, que está interesado en escuchar de ti. Y la tasa de clic es el nivel de interés en el contenido que estás enviando. Y esas dos tú puedes calcular cuando utilizas el bloque objetivo. Entonces, para medir, para que tú tengas como los recursos para hacer esas mediciones de las métricas, es muy importante empezar con una configuración previa antes de enviar los mensajes. Entonces, antes de realizar el envío, necesitamos determinar algunas cosas y el primer paso es definir tus objetivos. Entonces, eso, cuando definimos nuestros objetivos, vamos a definir también cuál es la métrica que vamos a mirar al momento de analizar los resultados de las campañas. Y acá les traigo algunas preguntas que podemos utilizar para hacer una reflexión y determinar cuál será el objetivo de la campaña. Entonces acá, la primera es, ¿cuál es mi público? Entonces, en ese caso, necesitamos identificar cuál es la etapa del journey, en qué momento estamos enviando ese mensaje, a cuál segmentación, cuáles son las acciones que buscamos impulsar y resultados que queremos alcanzar con esa base en específico, en esa etapa del journey. Entonces, acá podemos pensar, bueno,
Si estoy enviando en una etapa del journey que es más de consideración o el proceso de ventas, entonces buscamos impulsar ventas, entonces vamos a mirar, además de las métricas de WhatsApp, vamos a mirar cuáles fueron los resultados que tuvimos en nuestras ventas, ¿sí? Y con eso vamos para la siguiente pregunta, ¿cuáles son mis KPIs? Entonces, además de un dato crudo, ¿cuál es el total de respuestas? ¿Cuál es el total de ventas que yo hice? El KPI nos indica la efectividad de nuestras campañas de acuerdo a nuestro objetivo final. Ejemplo, si nuestro objetivo final son ventas, ahí vamos a mirar el KPI de cuántas ventas fueron generadas, cuál es la tasa de lead a cliente, también cuál es la tasa de personas que ya no están interesadas, entonces leads descalificados. Entonces los KPIs no son solamente métricas, pero están relacionados a el resultado que queremos alcanzar. Y la tercera es muy importante también por cuánto tiempo vamos a medir esos KPIs. Porque los KPIs, algunos pueden llevar más tiempo para ser presentados de una manera consistente y nos mostrar que la campaña fue efectiva o no. Entonces, ejemplo, tomando el ejemplo de una campaña más de una etapa de ventas. Un ciclo de ventas puede ser muy cortico, que se realice en 1 o 2 días, pero a veces nos puede tomar semanas. Entonces también necesitamos determinar por cuánto tiempo vamos a medir el resultado de esas campañas para que podamos ver si fue exitosa o no. Eso va a depender del tipo de campaña, de la etapa del journey y del KPI a cual estamos mirando, ¿vale? Acá les traigo también una tablita con algunos KPIs que podemos utilizar en cada etapa del journey. Entonces, así como Junior nos habló en el primer webinar de las etapas de awareness, consideración, compra, onboarding, en cada una de esas tenemos KPIs que son utilizados en la industria de una manera general. Entonces, por ejemplo, en la etapa de awareness, que es cuando los clientes, los usuarios son apenas leads, podemos ver como total de visitas a la página, total de envíos de formulario. En la etapa de consideración, tasa de clics, costo por clic, total de nuevos leads, tasa de conversión del lead a cliente, el ROI, que es muy calculado también por varias empresas. En la etapa de postventas podemos mirar el tiempo de incorporación, el costo y también el CSAT, que sería la satisfacción del cliente. Y también podemos después mirar en una etapa más de servicio al cliente. Cuando ya tenemos el cliente fidelizado, podemos mirar en la métrica de NPS. Entonces, si la persona está, nos indicaría, nos refiere para un amigo, la tasa de desinterés en nuestras campañas, o sea, enviamos cuántas personas ya no están interactuando con nosotros y la tasa de crecimiento de ingresos a lo largo del tiempo. Entonces, acá solamente algunas ideas de KPIs que ustedes pueden utilizar para medir también tus campañas y otros resultados de la empresa también. Pasando al siguiente, sería entonces, después de definir los objetivos, cómo vamos a configurar las campañas y las herramientas para que tengamos recursos para analizar las métricas de nuestras campañas, los resultados. Entonces, es esencial configurar la campaña y preparar las herramientas antes de desplegar, porque la mayoría de las métricas, la mayoría de los análisis, no podemos hacer de manera retroactiva. Podemos hacer, pero nos da mucho más trabajo de hacerlo, entonces mejor que hacemos la configuración antes de desplegar. Y acá les dejo algunos pasos. Entonces, definir los bloques objetivos de la conversación para que tengas las métricas de apertura, usuarios que leyeron y la tasa de clics también. Configurar los bloques que van a guardar respuestas como variables. Esto es muy importante cuando necesitamos información para medir algunos KPIs. Entonces, acá un tip que yo les doy es pensar en variables que son importantes para determinar las KPIs. Entonces, es decir, una respuesta como
queremos medir cuál es el interés de los clientes en cada tipo de producto, debemos guardar esa variable para que podamos analizar eso después, ¿vale? Un momentico. El otro es configurar la integración con la herramienta que ustedes quieren utilizar. Entonces, por ejemplo, aquellos que utilizan la integración con Google Sheets, configurar el archivo y conectar a la conversación. La integración con HubSpot sería configurar las propiedades que van a utilizar y definir acciones en CRM si aplica también. Entonces, a veces algunas propiedades vamos a guardar como variables o a veces vamos a configurar acciones en el CRM. Necesitamos determinar eso antes también para que ya tengamos esa información sincronizada con HubSpot. En caso de que tengamos una integración API, también podemos configurar los webhooks que van a enviar la información a su sistema para que ya tengan esa información de respuestas, de informaciones del cliente, de una manera automatizada, ¿vale? Y acá algunos Betty, ejemplos de... Sí, dime. Betty, qué pena interrumpirte. Claro. Está muy buena hasta ahora la charla y ya han habido algunas preguntas, entonces quisiera preguntarte si quieres tener como algún tiempo ahorita para responderlas, antes de que se Sí, acumulen hasta el final. claro que sí. Listo, súper. Entonces, inicio por la última que nos dejó Edwin, que nos pregunta a qué se refiere tiempo de incorporación. Ese tiempo sería un tiempo, yo lo traducí para español, porque yo estaba traduciendo todo en español, pero sería el tiempo de onboarding. Entonces, ¿cuánto tiempo llevamos para implementar un cliente en nuestra solución, en nuestra empresa? Entonces, similar a lo que ustedes hicieron acá en Trebol, cuando ustedes finalizan la compra con nosotros, empiezan el proceso de onboarding, ¿por cuánto tiempo un cliente se va a quedar en la etapa de onboarding, ¿sí? Para implementar la herramienta. Buenísimo. Nos preguntan por aquí, Nicolás, si podemos medir la tasa de apertura en las plantillas HSMs. Sí, se puede. Entonces, al momento de configurar un HCM, ahora hay una preguntita que te pregunta si tú quieres activar la opción para ver cuántas personas que leyeron el mensaje. No, mentira, eso es en el bloque objetivo. Ese del HCM es para el clic y después en la conversación tú puedes poner eso. Genial. Y ya la última pregunta, Leti, antes de dejarte para que podamos avanzar, es ¿qué tasa de respuesta se puede considerar alta, media y baja? Bueno, Meta nos dice que la tasa de respuesta tiene que estar alrededor de 30%, como nos decía, porque Meta acaba de cambiar algunas cosas también de que es considerado una calidad alta, media y baja para que podamos tener otros casos de uso en WhatsApp también, pero decía un 30%. Y eso va a depender también, como es una respuesta un poquito más larga, porque va a depender del tipo de campaña. Porque hay algunas campañas que la idea no es tener tasa de respuesta. Entonces es una notificación, es algo que simplemente que como el recordatorio del webinar, por ejemplo, no dependemos de una tasa de respuesta, es una información que queremos dar al cliente. Entonces, o entonces cuando el HCM tiene un call to action, también no depende de la tasa de respuesta. Entonces, necesitaría evaluar y Junior tiene acá un insight para nos dar también una recomendación. Ahí, de acuerdo a la etapa del journey. Buenísimo, Junior ahí está compartiéndonos Sí. unos insights como un benchmark súper interesante. Entonces dice que awareness 25%, reactivación 18%, loyalty Loyalty 45%. 45. Entonces, va a depender del tipo de campaña y acá en la etapa del journey podemos tener un benchmark también. Nicolás, déjame que yo ya miro ese tema de la tasa de apertura. No me acuerdo si para los HCMs está o solamente la tasa de clics, pero ya miramos. Listo, buenísimo.
hay una pregunta más, pero yo creo que esa está como chévere para dejarla para el final. Sin embargo, muchísimas gracias por sus preguntas. Entonces, te dejo, Leti, otra vez de Bueno, nuevo para que puedas avanzar. hay otra pregunta también de Darwin, que es cómo podemos tener los resultados en paneles. Ya voy a hablar de eso, ¿vale? Entonces Súper. ahí seguimos cómo tú puedes preparar para medir los resultados. Entonces acá activa el HCM como un bloque objetivo para facilitar el análisis del ROI y también de la tasa de clics. Mira cuántas personas leyeron el mensaje. Ese yo voy a confirmar cómo tú puedes hacer la configuración, ¿vale? Es la pregunta de Nicolás. Entonces aquí importante, como yo había dicho, ya seleccionar los bloques objetivos que tú quieres tener en tu conversación de acuerdo al bloque que tú crees que más interesa que los clientes hagan clic o lean el mensaje. El otro es crear una prueba B. Entonces acá, no sé si una cosa importante, si estuvieron en el webinar pasado en que Laura nos dio algunas recomendaciones de HCMs, esos slides hacen parte de la presentación de Lau también y están muy relacionados de cómo tú puedes te preparar para medir las métricas en WhatsApp. Entonces acá yo voy a repetir para aquellos que no pudieron estar o aquellos que también participaron del webinar, es bueno hacer la revisión, ¿vale? Entonces, otra cosa, crear una prueba B para identificar el mejor mensaje para tus usuarios. Entonces, las pruebas A/B también nos permiten probar hipótesis de cuál es el mensaje que funciona más, cuál es el call to action o el botón de respuesta que funciona mejor para cada uno de nuestros objetivos. Y eso ustedes pueden analizar después y yo voy a hablar cómo ustedes pueden hacer ese análisis. Y el otro, que es cómo podemos revisar los resultados. Una vez que ya tengamos desplegado la conversación, cómo podemos hacer a obtener esos datos desde Trebol. Entonces, cuando vamos a las métricas de la conversación, podemos ir a la pestaña Respuestas, Vista Tabla General y descargar ese archivo CSV o entonces simplemente mirar desde acá para que tengamos una mejor idea de cómo nos fue cada una de las preguntas. Y acá ustedes pueden ver que tenemos la información, si la pregunta tenía el bloque objetivo, cuál era el tipo del objetivo, el resultado, el porcentaje del resultado, y más a la derecha también encuentran cuál era la expectativa que ustedes pueden definir en el momento de definir el bloque objetivo para que tengan una comparación si llegaron al objetivo, a la expectativa que ustedes tenían de esa campaña. Otra forma es descargar un reporte global. Ese reporte global ya les da un resultado detallado para cada usuario. Entonces, ese reporte les va a aparecer de esa manera con, acá yo hice un corte del archivo porque no me iba a caber acá todo, pero les aparece el listado de usuarios que estaban en la campaña, todas las preguntas que tenía en la conversación y las respuestas para cada usuario para que ustedes también puedan tener una mejor idea de cuál fue la pregunta con más respuestas, que tus usuarios están respondiendo y así tener las métricas también de qué está funcionando o cuál es el interés de tus usuarios. ¿Sí? Entonces, ¿cómo pueden descargar eso? Y ahora yo voy a hablar de las herramientas que yo mencioné y cómo podemos hacer ese análisis. Entonces, al analizar con Google Sheets, ustedes deben crear el archivo en Google Sheets con las columnas que quieren almacenar la información que vamos a obtener de la conversación, conectar el archivo en la conversación desde ese icono, entonces que les muestra acá en la imagen, a configurar las respuestas en cada bloque que ustedes quieren guardar la variable, a ya configurar para guardar la respuesta e indicar la variable de la columna en el Sheets, con esa variable Sheets-variable. Y con eso, ustedes ya pueden generar reportes en vivo desde una segunda pestaña en Google Sheets o combinando con otra base de datos. Entonces, la hoja de cálculo que está conectada a Trebol
les va a almacenar toda la información que ustedes quieren de los usuarios, el número, el código de país y las variables que ustedes seleccionaron para almacenar en cada columna. Y ustedes en una segunda pestaña pueden poner las fórmulas para calcular los KPIs que ustedes quieren, o entonces después pueden descargar los reportes directamente en Trello y hacer ese análisis con otras bases de datos que ustedes tengan. Acá un ejemplo que yo hice del NPS, eso fue una plantilla que yo encontré y yo la disponibilicé acá. Vamos a compartir la presentación para que ustedes tengan acceso. Pero, por ejemplo, yo tenía un archivo en que en la primera hoja de cálculo, ese estaba conectada a Trello y estaba guardando, almacenando las variables en las columnas y había una columna que se llama NPS. Y entonces, en una segunda pestaña, yo recopilé esos datos de la primera hoja para las valoraciones NPS y hice el cálculo de los promotores, de detractores y la fórmula de NPS. Entonces, una manera de cómo ustedes pueden utilizar y tener esos reportes en vivo también. Con reportes de HubSpot, lo que ustedes tienen que hacer, entonces la pregunta ya me olvidé, Darwin, de Darwin, ¿cómo podemos analizar en HubSpot? Entonces es muy importante crear propiedades personalizadas primeramente y guardarlas, guardar la respuesta como la variable desde Trello, ustedes hacen la configuración para guardar en HubSpot. Eso puede ser para guardar respuestas o entonces utilizar el bloque acción en CRM, determinar la propiedad que ustedes quieren guardar y Trello va a guardar la respuesta automáticamente cuando el usuario está avanzando por los bloques. En ese caso, es un caso de uso que nosotros estamos utilizando acá para los webinars, que es cuando ustedes hacen el check-in por el código QR que dejamos disponibilizado acá, tenemos una acción en el CRM que nos guarda en la propiedad Webinar Topic cuál fue el webinar que ustedes hicieron el check-in. Y con eso obtenemos un reporte de cuántas personas están participando en cada webinar que estamos haciendo. Entonces, ustedes pueden crear un reporte utilizando la propiedad personalizada, como yo hice acá, pero también combinar con otros datos. Entonces, por ejemplo, si ustedes están en una campaña que es más de ventas, ustedes pueden combinar una propiedad que obtuvieron desde una conversación con datos de negocios. HubSpot te permite crear reportes de objetos cruzados, eso, para que ustedes puedan generar reportes de acuerdo a la información que tienen contactos de negocios o contactos de empresas. Entonces, la mejor manera es ya configurar esas propiedades que son importantes para ustedes y en HubSpot crear los informes de esa manera. No sé si eso te responde a tu pregunta, Darwin. Deja tu comentario y después vamos a mirar. Y acá yo quiero hablar de otro tópico importante, que son las UTMs. No sé si ustedes conocen las UTMs, si ya utilizan, si pueden dejar un comentario acerca de eso también para que podamos ver cómo, si ya conocen ese tópico, si ya utilizan también. Entonces, empezando con qué son las UTMs. Las UTMs es una serie de parámetros agregados a la URL que permite que herramientas de análisis como Google Analytics o HubSpot también, que HubSpot tiene el código de seguimiento, entender y clasificar el tráfico generado por una campaña de marketing. Entonces acá yo tengo un ejemplo de una URL que es la URL de inscripción al webinar, donde yo tengo algunos parámetros al final que es UTM Campaign, Webinar Customer Success. Esa es nuestra campaña. El UTM Source es Trello y el UTM Medium, que sería la media utilizada, es WhatsApp. Yo voy a hablar más acerca de cada uno de los parámetros para explicarles y eso es importante también para que podamos entender cómo los leads están llegando al sitio web, cuál es el impacto de las campañas de marketing en nuestras ventas, en nuestras operaciones,
cuál es el canal más efectivo para generar esas ventas, cuáles anuncios generan más interés y dónde invertir más recursos. Entonces, eso de acá, las UTMs, utilizamos para reportes de atribución. Entonces, la atribución de cuál fue la campaña que yo desplegué y que me generó esta venta, por ejemplo, o cuál fue el anuncio que yo hice en Facebook o una campaña que yo envié en WhatsApp que me generó esos leads que visitaron mi sitio web. Entonces, es muy importante tener eso para que podamos clasificar el tráfico que tenemos y después entender cuál es el canal más efectivo para mi tipo de cliente. Acá, cómo crear una URL con UTMs, yo dejé como de Google Analytics, ellos tienen un URL Builder, y también en HubSpot ustedes pueden crear una URL de seguimiento desde las herramientas de analíticas. Entonces yo dejé también los enlaces para que ustedes puedan leer más acerca de eso y pueden ver después cuando compartamos la presentación. Hablando de los parámetros, entonces, ¿cuáles son los parámetros? El UTM Source es la fuente del tráfico a tu sitio web. Entonces, el ejemplo UTM-source sería Treble. Entonces, Treble fue la fuente que generó ese tráfico. Y acá tenemos otros ejemplos que son Facebook, o entonces tráfico directo, o entonces Instagram. Y acá será la fuente principal de dónde vino esas personas. El UTM Campaign sería el nombre de la campaña. Entonces, un ejemplo acá sería Black Friday a 2022. El UTM Medium es el medio de marketing donde está el enlace. Entonces, puede ser WhatsApp, landing pages, ads, entonces anuncios, o no sé, blog. Entonces, ¿cuál fue la media que fue utilizada acá? Ese enlace de seguimiento, la URL con UTMs. Y el UTM Content es cuál es la parte del contenido donde está el enlace. Entonces, por ejemplo, en una conversación de Treble, ustedes pueden poner el mismo enlace en el HCM o entonces en un bloque más adelante de la conversación cuando la persona está avanzando, y también podemos determinar cuál fue el enlace que la persona hizo más clics. Entonces, el UTM Content nos va a indicar dónde la persona encontró ese enlace. ¿Cómo podemos analizar esas UTMs? Eso va a ser a través de la herramienta utilizada en tu sitio web para rastrear el tráfico. Entonces, generalmente, lo más común es utilizar, Google Analytics, pero también la herramienta de analíticas en HubSpot les muestra reportes ya creados en HubSpot de esa categorización del tráfico. O entonces, para sitios web creados en WordPress, tenemos algunos plugins que ustedes pueden utilizar también. Con eso, yo recomiendo que ustedes revisen cuál es la herramienta que ustedes utilizan para verificar el tráfico de tu sitio web, y entonces también tener una idea de cómo pueden crear esas URLs de seguimiento. Una vez que tengamos, entonces, volvemos. Una vez que tengamos la URL con UTMs, es donde ustedes van a aplicar, por ejemplo, en un HCM, ustedes van a poner en un call to action, o entonces en un bloque, ustedes pueden poner el enlace encortado con la UTM la URL completa con las UTMs. Y cuando la persona hace clic y llega a tu sitio web, la herramienta que ustedes tienen para analizar ese tráfico les va a decir cuántas personas llegaron con la URL, por ejemplo, con una UTM Campaign Black Friday. O entonces una URL que contenía el UTM Medium WhatsApp. Por ejemplo, en HubSpot hay ese reporte en la herramienta de analíticas que nos cuenta, hay un reporte que se llama Parámetros UTMs, y yo seleccioné acá el parámetro de Medium, entonces la media. Y nos cuenta cuántas personas llegaron, cuántas sesiones tuvimos desde UTMs con el UTM Medium, blog, WhatsApp, YouTube, de acuerdo a cada una de las fechas. Entonces, ustedes pueden atribuir cuál fue el canal que te generó más ingresos en el día tal del mes, desde el blog, desde WhatsApp, desde YouTube. Y también, por ejemplo, en HubSpot,
ustedes pueden determinar, hay algunos informes de atribución para determinar cuál fue la fuente de tráfico que te generó más negocios. Entonces, para que ustedes tengan esa base de comparación de cuáles son los canales que te están generando más negocios al final. Además, HubSpot también tiene un tipo de informe de atribución que te cuenta cuál es el camino que el lead está haciendo hasta el momento de se volver un cliente o de se convertir en un lead, o sea, de enviar un formulario. Entonces, esos informes de HubSpot te permite, por ejemplo, identificar cuál fue el contenido de entrada del cliente, cuál fue el contenido del medio, entonces, qué estaba consumiendo y cuál fue el último contenido que el lead accedió hasta el momento de enviar un formulario, por ejemplo, o hasta el momento de hacer una compra. Entonces, esas son algunas cosas que en HubSpot tú puedes hacer. Y en Google Analytics, yo no tengo como acceso a un Google Analytics para explicar como en detalle, pero en Google Analytics yo sé que ustedes también pueden hacer reportes de atribución acerca de clientes y negocios. Entonces, ¿cuáles fueron los UTMs o contenidos que generaron más negocios para ustedes? Ahora acerca de cálculo de KPIs. Acá tenemos algunos KPIs de la tabla que yo les mostré que podemos utilizar con métricas que tenemos en Trebol. Entonces, por ejemplo, desde las métricas que presentamos en la conversación, podemos calcular, por ejemplo, el costo por clic. Entonces, el costo total de la campaña, cuál fue el valor por mensaje, a cuántas personas enviamos, dividido por el total de clics, que nos da en ese ejemplo $1 por clic. Desde ahí también podemos calcular el ROI, que sería el valor, acá no me quedó con los detalles, pero sería el valor total de los ingresos, de las ganancias, menos el costo de la campaña dividido por el costo de la campaña y veces 100 para que podamos tener el porcentaje del retorno a la inversión. En ese caso, 219%. El tercer sería la tasa de conversión del lead a cliente. Entonces, en ese caso, si enviamos a 600 personas, de esas 600, ¿cuántas de hecho nos compraron? Y a veces 100, vamos a obtener una tasa de conversión de cuántos leads teníamos y cuántos clientes nos generó esa campaña. Otro KPI que podemos, que yo ya les mostré una plantilla, sería calcular también el NPS. Entonces, la campaña de una encuesta de feedback, entonces enviamos la campaña, guardamos la respuesta en un Google Sheets, ahí obtenemos las respuestas y después hacemos el cálculo con la fórmula. Es otro KPI que ustedes pueden determinar sin necesitar otra herramienta, sino Trebol y el archivo CSV que ustedes pueden descargar. El análisis de pruebas A/B, entonces acá les muestro la configuración. En ese caso, fue una configuración de 3 HCMs diferentes para probar la hipótesis de cuál texto funcionaba mejor. Entonces, fueron 3 HCMs con botón de acción, la misma imagen en el encabezado, textos diferentes en cada HCM para comprobar lo que funciona mejor con nuestro público. El primer era corto, directo y pocos emojis, entonces menos visual. El segundo, mediano y más emojis. El tercer, largo y con muchos emojis de una manera como mucho más amigable. En este caso en específico, el HCM2 tuvo un mejor resultado. Y podemos ver eso descargando un reporte en Trebol, desde respuestas, tabla general, descargar. Acá nos da el archivo completo con todos los resultados de acuerdo al bloque objetivo, el clic en el botón, el resultado y la expectativa para que podamos determinar cuál fue el mensaje que tuvo un mejor resultado con nuestra audiencia.
Bueno, ahí no sé si ustedes tienen preguntas. Francisco. Aquí estoy. Muchísimas gracias por la presentación, Leticia. Estaba demasiado completa y estoy leyendo aquí los Perfecto. comentarios de las personas que nos acompañaron. Nos dice Darwin, buenísima explicación de UTMs. Muchísimas gracias, Leticia. Y Miguel también nos dice que va a probar los UTMs. Entonces, hemos Perfecto. llegado ya como a la sección de preguntas. Por aquí nos escribe Noé Cardona. En caso de que no pudimos ingresar a los anteriores webinars, ¿hay alguna forma de verlos? Por supuesto, nosotros les vamos a compartir los enlaces de las grabaciones para que puedan asistir a Ujú. estos contenidos. Nos dice Edwin, en las pruebas AB, ¿el despliegue se le realiza a la misma audiencia? Sí, en ese caso, al inicio de la campaña, ustedes pueden poner la prueba B con 50-50 o de la manera que yo mostré, y ustedes van a seleccionar una base de contactos, por ejemplo, 200 contactos, desplegar la conversación para todos, y con eso Treble, de una manera aleatoria, va a distribuir los leads entre las ramas de la prueba B. Entonces, eso para que tengamos un buen cálculo de estadísticas de cuál fue lo que funcionó, para que tú no selecciones como a cuál base va a enviar. Y entonces, de esa manera, tenemos los resultados como más consistentes también. Nos preguntan aquí una pregunta que me parece bien interesante de Fernanda Lara y es, ¿podrías ponernos un ejemplo de cómo sería el HSM que fue de texto mediano y con más emojis? Eso, yo no puse el texto por cuestiones de la privacidad, pero yo puedo buscar y te enviar, Fernanda. Entonces, si quieres dejarme como tu correo, ahí tratamos de enviarte algunos ejemplos de HCMs, los que ya tenemos que, como son aprobados o que no contiene el nombre de las empresas para que tengamos esa privacidad también. Buenísimo. Yo quería preguntarte, Leticia, ahora que estamos hablando de Ujú. los resultados en WhatsApp, ¿hay alguna forma de contrastar los resultados que uno obtiene en WhatsApp frente a los que podría obtener uno en otros canales? ¿Tienes tú como algún tipo de benchmark que nos pudieras compartir? Pero de cómo resultados de cómo fue una campaña por correo y cómo fue por WhatsApp y como en números. Sí, exacto. O si tienes de pronto alguna experiencia de alguna empresa que haya hecho como una estrategia omnicanal, que de pronto haya como Ujú. incluido varios canales, de pronto si tienes como algo Bueno, de este estilo. un ejemplo, yo estaba trabajando con un cliente acerca para probar cuál estaba funcionando mejor, si era correo o WhatsApp. Hicimos como una prueba B, entre comillas, de canales. Entonces la misma campaña la envió por correo y la otra campaña se envió por WhatsApp. En correo la tasa de clics fue como un 1.7%, algo así, como no más que 2% de clics. En WhatsApp, de clics no, de respuestas, perdón, de respuestas. Y en WhatsApp fue como 35%. Entonces, yo les invito también a hacer ese tipo de pruebas de cómo hacer como para una base, enviamos correos, para otra base, enviamos WhatsApp y vemos cuál funciona mejor. Con otro cliente también yo ya hice una prueba de la misma campaña, enviamos para todos los usuarios un correo de marketing y un mensaje WhatsApp y determinamos la tasa de respuesta y la tasa de apertura. En ese caso ya estaba utilizando el bloque objetivo. La tasa de clics en el enlace fue muy similar. Entonces, en el WhatsApp fue un 15%, en correo fue un 14%, pero la tasa de apertura en WhatsApp era mucho más alta de que en correos. Entonces, en esa base de comparación, como los usuarios estaban interesados en el contenido, sí, pero no estaban abriendo el mensaje de la empresa anterior, que fue lo que yo dije. La tasa de apertura dice mucho también de cuál es el interés del cliente en escuchar de tu empresa o el canal y la tasa de clic en el contenido.
Entonces, el contenido puede ser relevante, pero si no lo lleva desde el canal correcto, entonces para que la persona esté como interesada en abrirlo, es un canal que utiliza, no vas a tener ese resultado. Entonces, ahí también yo les invito a hacer esa prueba con diferentes canales. Buenísimo. Te hacía la pregunta porque nosotros también vimos ese comportamiento un poco en este webinar, ¿no? De enviar la invitación por correo Sí, y WhatsApp y de pronto sí, ver que en WhatsApp hay sí, un poquito más de conversión, ¿no? eso es verdad. Entonces, me había olvidado de ese ejemplo muy reciente, Francisco, que enviamos la invitación del webinar por correos y teníamos como 26 personas inscritas y enviamos un mensaje por WhatsApp a la misma base y se subió a 90 inscritos después que enviamos el mensaje de WhatsApp. Entonces, es algo que funcionó para nosotros. Yo creo que puede funcionar con diferentes campañas también, porque el WhatsApp en esos momentos sabemos que es el canal que las personas están viendo a todo el instante. Entonces, el mensaje puede llegar mucho más rápido y también impulsar una acción más rápida por parte del usuario. Sí, tenemos de hecho un testimonio, nos escribe Samantha Mancilla. De hecho, yo me uní a los anteriores porque fue por correo y este me lo enviaron por WhatsApp y me inscribí al instante. Qué Claro, bien. sin duda. Buenísimo. Ahí, el testimonio. Qué bien. No, buenísimo. ¿Alguna otra duda? No, eso mismo iba a decir, que está buenísimo que nos pudieran compartir si tienen alguna otra pregunta de pronto sobre métricas en Trello o algún tipo de interrogante tengan sobre los reportes. Nos escriben. Saludos desde Muchos saludos, Bolivia. Noé. Gracias. Ah, bueno, una otra cosita. Dame un momento. Que yo les invito también a hacer el check-in del webinar. Dame un momentico. Para que podamos también hacer llegar la presentación y la grabación del webinar. ¿Vale? Entonces Buenísimo. ahí vamos a enviar por correo para que ustedes tengan ese acceso y también pueden acceder a las plantillas, a las herramientas de creación de las UTMs, para que puedan ya empezar a aplicar en tus campañas. Sí, Darwin, eso del check-in es muy interesante. Ustedes pueden generar los códigos QR con enlaces con un mensaje predeterminado específico y que empieza una conversación para una interacción, por ejemplo, en ese caso el check-in, pero si tú estás haciendo un webinar, una reunión con un cliente, también puedes invitar a responder una serie de preguntas que sea importante también para lo que estás presentando. Entonces, hay otro caso de uso muy interesante que puedes utilizar. Muy bueno, en especial si acostumbran a realizar eventos en vivo o inclusive presenciales en stands, también puede ser una muy buena experiencia. Exacto. Bueno, entonces, no sé si tenemos más dudas para hoy. Por aquí no veo más comentarios en nuestra caja de chat, Leticia. Perfecto. Bueno, equipo, entonces, personas, generalmente yo digo equipo, entonces, personas, muchas gracias por asistir al webinar. Les invitamos también a participar del próximo, que será con Julia, y ella nos va a hablar de los features de Treble que te ayudan a optimizar campañas, a crecer, escalar más rápido también y obtener esos resultados chéveres ahí que estamos comentando también. Entonces, te esperamos, vamos a enviar la invitación también por correo con la página en que ustedes se pueden inscribir. De nuevo, vamos a hacer llegar la grabación, los materiales que tenemos y también la grabación de los webinars anteriores. Después podemos enviar un correo con un resumen de todos los webinars que tuvimos. Entonces, muchas gracias a todos
Y cualquier otra duda que tengan, ustedes pueden escribir a nosotros, a tu Customer Success también, y vamos a estar haciendo seguimiento de esas dudas, ¿vale? Entonces, Genial, muchísimas gracias muchísimas Leticia gracias. y gracias a todos los que nos acompañaron en esta sesión. De verdad, estuvo increíble y esperamos que les pueda ayudar muchísimo en sus estrategias de WhatsApp. Perfecto. Que tengan una feliz tarde. Bueno, feliz Vale, tarde. hasta la próxima. Chao.